Hola, buenos días. Yo soy Xochitl Arcelia Pérez Valadez, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este es un trabajo titulado Asesoría Nutricional en Línea que se realizó para la estadía 2, la cual conduce el maestro Rafael Alejandro Chavarría Islas. La asesoría en línea consistió en dar 4 sesiones a distancia. En la primera de ellas se realizó un diagnóstico nutricional mediante la historia clínica y la antropometría. Se pretendía también tener el resultado de los bioquímicos, pero no se presentaron hasta el final de la segunda sesión. En la segunda se presentaron formatos personalizados y los análisis bioquímicos. En la tercera se dio un seguimiento a la asesoría nutricional, recomendaciones generales y algo de educación mediante el plato del bien comer y la jarra del buen beber. Y en el cuarto, ya solamente algunas dudas de la paciente, adecuación de la dieta, seguimiento y conclusión. En todas ellas se presentan evidencias. Para realizar la historia clínica se utilizó un formato preelaborado, pero se adaptó a la paciente. Aquí se recabaron datos generales, antecedentes personales patológicos, también de patologías heredofamiliares, ginecobstétricos, trastornos gastrointestinales, indicadores antropométricos, hábitos de alimentación, también una frecuencia de alimentos, de consumo de alimentos y el recordatorio de 24 horas. Básicamente en eso consistió esta historia clínica y por supuesto se agregaron las medidas antropométricas de la paciente al inicio del tratamiento. Por tratarse de una consulta en línea, la paciente recibió un manual elaborado especialmente para ella, titulado Guía de Antropometría. En ella se le indicaba cómo era la forma correcta de pesarse y también pues si era una báscula mecánica o si era de bioimpedancia. Para la estatura, ella me dio su estatura, pero como trabajamos juntas, ahí en el estadiómetro profesional, pues yo confirmé esa estatura y era correcta. Ella mandó en un inicio su peso y todos los datos que arroja la báscula de bioimpedancia. En dicho manual de antropometría se indicaba la manera correcta e incorrecta de tomar las mediciones. Por ejemplo, en la cintura, cómo debería aspirar y expirar para el contorno del brazo, pues cómo sacar la medida media desde el acromion hasta el olecranon, e igual para la pantorrilla, para la cadera, y por el caso particular de la paciente que está próxima a una competencia de baile, le interesa mucho el contorno de sus piernas. Entonces también se le incluyó la medición del muslo máximo y del muslo medio. Continuando con los formatos personalizados, se elaboró un carnet de citas. En ella se asentó su nombre, su diagnóstico, que en este caso es sobrepeso por los malos hábitos alimenticios, ya que no tiene ningún trastorno, ninguna enfermedad. Sus objetivos nutricionales, que eran mejorar los hábitos de alimentación en general, regularizar sus horarios de consumo, aumentar el consumo de agua, ya que rechaza el agua natural o rechazaba el agua natural, solamente tomaba refrescos y aguas saborizadas o endulzadas. Y consumir alimentos elaborados en casa, porque también era muy frecuente, bueno, por lo menos los fines de semana, de salir a comer a la calle y pues regularmente padece de trastorno por ese motivo. Se le realizó
el resumen del SMAE en un formato pequeño, portátil, donde ella pueda estar consultando las equivalencias de acuerdo a este estándar. Y en el carnet de citas también están las medidas antropométricas de ella para irle llevando su control. Para finalizar con los formatos personalizados, se crearon unas hojas para imprimir las dietas o los planes alimenticios, tanto en formato vertical como en formato horizontal. Una vez recabados los datos en su historia clínica y su antropometría, ya confirmado todo, se pasó a hacer el cálculo de requerimiento calórico y para eso se utilizó la fórmula de Mifflin-St. Como es una persona que en la mañana es sedentaria, pero en las tardes acude al gimnasio y dentro del gimnasio realiza dos tipos de ejercicios, que son aeróbicos y de fuerza. Entonces decidí utilizar los METs para hacer el conteo de calorías que requiere por su actividad física, para hacerlo de manera diferenciada. De esta manera logré calcular que su gasto energético basal es de 1290 kilocalorías, su requerimiento de METs promedio es de 264 y contando el efecto termogénico de los alimentos da un total de 1683. Debido a que la paciente tiene un leve sobrepeso, pues se le descontaron 500 calorías por la premura de su competencia. De no ser así, se le hubiera bajado tal vez un poco menos. Pero entonces se le ajustaron a 1200 calorías su menú. En esta diapositiva se pueden ver los cálculos de raciones y distribución de macronutrientes que se realizaron para poder cumplir con este requerimiento energético. La paciente consume muy pocas verduras y pocas o ninguna fruta. Entonces, por esa razón se le dio prioridad a esta parte. En realidad, en sus análisis bioquímicos, lo vamos a ver más adelante, sí tiene algunos indicadores que son de llamar la atención y por ello es que desde un principio se le recomendó consumir alimentos frescos, frutas, verduras, evitar todos los fritos, todos los alimentos cocinados en fritura y consumir mucha agua natural. La paciente solamente lleva de 5 a 6 semanas de tratamiento y durante las primeras 2 semanas llevó el menú que vemos en la parte superior izquierda, que es la que tiene morado, y ella se sintió bien con ese menú. El problema era que no tenía todos los alimentos disponibles en su despensa, tiene un doble trabajo, entonces también le hace falta un poco de tiempo y por ello es que no se apegó al 100% a ese plan. A los 15 días me pidió volverle a dejar el plan, no quiso ninguna modificación. Aún así, yo le tenía preparada otra variedad de alimentos, pues para que no se cansara de lo mismo, pero fue decisión propia que se quedara con la misma dieta. Aquí se muestra la evidencia de los análisis bioquímicos. La paciente no tiene anemia, solamente salió un poquito baja en plaquetas, pero no es relevante. Y también otros datos en la sangre, pero también los consulté y no parecía nada de importancia. Puede ser porque tuvo una fuerte gripa y estuvo medicada y pues sí duró alrededor de 10 días con esa situación. En el lado derecho se ve la relación de creatinina.
En sí, el BUN salió bien y la creatinina también, pero la relación salió arriba del límite superior. Y esto, según el manual que consulté, indica deshidratación o bien falta de proteínas. Pero de acuerdo a su dieta y a su historia clínica, lo que se puede concluir es que solamente no estaba consumiendo suficiente agua. El colesterol HDL le salió un poquito bajo en 59.6, siendo que debe estar arriba de 65. Eso quiere decir que necesita más grasas saludables y los cuales se le incluyeron en su dieta. Una vez recabada toda la información y sobre todo pudiendo corroborarlos con los datos bioquímicos, ahora sí pude estar en condiciones de realizar el diagnóstico con el formato PES. Esto es, paciente femenino con sobrepeso y deshidratación moderada relacionada con patrón alimentario hipercalórico, bajo consumo de frutas, verduras y agua, además de horarios irregulares de alimentación, evidenciado por un IMC de 26.4%, perímetro de cintura de 84 centímetros e incipiente resistencia a la insulina, corroborado con la hemoglobina glucosilada que salió en 6. Esto indica resistencia a la insulina o prediabetes, con glucosa en rango normal. Registro de grasa corporal de 33.3, el normal debería ser de 21 a 31, y relación de creatinina por encima del límite superior, es decir, mayor de 29 en este caso, perdón, mayor de 25.9, en este caso 29. Las recomendaciones generales que se le hicieron fue tener una alimentación balanceada, realizar 5 tiempos de comida, incluyendo 2 colaciones pequeñas, ya que ella regularmente solamente hace 2 comidas al día. Preferir preparaciones asadas, al vapor, a la plancha, al comal y horneadas. Preparar alimentos higiénicamente, evitando los de la calle. Realizar ejercicio diariamente. Comer despacio, masticando bien los alimentos. Beber de 2 a 3 litros de agua natural al día. Evitar tener en casa alimentos que le puedan ocasionar recaídas en su dieta, como papas fritas, dulces, chocolates, etc. Y dormir bien, por lo menos 8 horas al día. Una vez que la conocí mejor en cuanto a sus hábitos de alimentación, se le hicieron recomendaciones ya más específicas, como intentar mantener la disciplina en los horarios de alimentos y no comer entre comidas más que lo indicado en las colaciones. Tener a mano tentempiés saludables como una ensalada, jícama, pepino, etc. Utilizar condimentos como el vinagre, el limón y las especias para aumentar el sabor y evitar los aderezos. Evitar bebidas alcohólicas, ya que aumentan los niveles de triglicéridos. En su caso, su segundo empleo es en un lugar donde se consume alcohol, entonces por eso es que ella tiene más tendencia al consumo de esta sustancia. Moderar el consumo de azúcar y en productos como pastelería, bollería y helados cremosos. Aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra como vegetales y frutas, de preferencia crudos y con cáscara. También consumir cereales o pan integral y legumbres. Procurar no consumir grasas en exceso y sobre todo evitar las saturadas. Consumir con más frecuencia pescado que carne. Y elegir carnes magras, eliminando la piel de las aves y toda la grasa visible. Consultar las etiquetas de los alimentos para conocer su composición nutrimental y tomar mejores decisiones. Durante la tercera sesión en línea se asentaron los avances. Para esto ella ya había reducido 4 kilogramos, había reducido también aproximadamente 4 centímetros de cintura, que era lo que más le molestaba en un principio. De cadera redujo 2 centímetros y de muslo 1 centímetro en la parte más gruesa y también en la parte media.
Durante esta tercera sesión se hizo una presentación para dar un poco de educación nutricional. Se habló sobre la dieta correcta y sus características. Se le explicó en qué consiste una dieta completa que debe aportar todos los nutrientes, equilibrada, que los nutrientes deben de estar los macronutrientes, perdón, deben de estar en la proporción adecuada. En este caso, a ella se le indicó el 50% de carbohidratos y 25 de proteína y lípidos. Lo que seguía en esta presentación eran las siguientes características: que la dieta sea suficiente y que sea variada, suficiente para las necesidades individuales de la persona. Por esto es que a ella se le hizo su cálculo energético basal y total, y que sea variada, que debe incluir de todos los grupos de macronutrientes. Por último, la dieta debe ser adecuada, ya que debe ajustarse a su edad, sexo, estado de salud, nivel de actividad física, gustos culturales, etc. Y por último, que sea inocua. De ahí la importancia de cocinar en casa y evitar los alimentos de la calle. Se incluyó específicamente información sobre el plato del bien comer. La mitad de su plato debe estar lleno de verduras y frutas, y en menor proporción granos, cereales, leguminosas, y todavía en menos proporción los alimentos de origen animal. Las grasas solamente deben de ser de tipo vegetal o, bueno, saludables, como el aguacate, como lo que nos proporcionan las oleaginosas. Y bueno, de todo esto se le estuvo hablando durante la tercera sesión. Con respecto a la jarra del buen beber, la paciente pues en un principio rechazaba el agua natural y solamente bebía refrescos y agua de frutas endulzada. Entonces, bueno, poco a poco se ha ido habituando a consumir agua natural, sobre todo durante las comidas, porque decía que sí la consumía, pero solo cuando hacía ejercicio. Es muy importante pues que este mal hábito cambiara, y afortunadamente ya se está avanzando en él. La paciente consume algo de leche, pero deslactosada y o de origen vegetal, y eso es solo cuando la mezcla con proteína y la cambia por su cena. Si consume café también, bebidas no calóricas, ahora ya está cambiando su bebida favorita, el refresco negro, por bebida no calórica. No es lo ideal, sin embargo, pues ya se habló con ella al respecto para pues concientizarla del daño que provoca, sobre todo a nivel óseo, en el organismo. Los jugos de fruta, la leche entera, las bebidas alcohólicas o deportivas. Bueno, nada de esto se debe consumir o en muy poca cantidad. Ella tiene el problema de que trabaja en un lugar donde se expende las bebidas alcohólicas, entonces está con bastante tentación al respecto, y sí llega a consumir sobre todo cerveza. Y en cuanto a refrescos y aguas de sabor, pues erradicarlas totalmente de la dieta. Esas fueron las recomendaciones que se le hicieron. En la cuarta sesión en línea, la paciente se mostró colaboradora, dice sentirse bien con la dieta en cuanto a cantidad y tipos de alimentos prescritos. En un principio, ella decía que solamente se calculaba que tenía un apego de un 50% a la dieta, por lo que expliqué primero: falta de tiempo y algo de que no estaba surtida su despensa. Pero ya ahorita en la cuarta sesión dice que tiene un 80% más o menos de apego, ha incrementado el consumo de agua natural, continúa reduciendo sus medidas antropométricas y el peso, menciona que está durmiendo mejor, también se ha visto favorecido su tránsito intestinal, lo cual es lógico por el consumo de agua y frutas y verduras, y desea continuar con el tratamiento.
En esta imagen, la paciente nos comparte cómo ha ido avanzando en cuanto a sus medidas antropométricas. Es evidente que en las imágenes de la izquierda, pues el sobrepeso fue lo que la motivó a comenzar este tratamiento. En cambio, del lado derecho, bueno, ya se puede ver un avance significativo en cuanto a la reducción de medidas. Incluso se le solicitó que portara ropa similar para poder hacer la comparación. Y pues aquí está usando exactamente el mismo pantalón short y una playera de deportes similar en ambas ocasiones. La paciente continuará en tratamiento con una servidora a pesar de que ya no se estarán grabando las sesiones. Solamente se llevará el registro de los avances en el formato personalizado que se elaboró y que ya se mostró anteriormente. Pues considero que ha sido un éxito estas sesiones, este tratamiento, y la paciente se muestra contenta. Gracias.